Pasó. Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Íntima seducción 3. Como todos sabéis, Isabel fue la cuarta esposa de Raphael Westmoreland. ¿Percy, Nevada?, repitió Dillon. Allí es donde nació nuestra bisabuela Gemma. ¿Crees que Isabel y ella se conocían? Es una posibilidad, contestó Rico. Por supuesto. Megan está emocionada con toda esta información. Ramsay sacudió la cabeza. Seguro que sí. Está decidida a encontrar más parientes. Yo quiero saber dónde está Shanine, dijo Zane entonces. Y estoy seguro de que Megan te lo ha contado. Sí, pero Megan no quiere que tú lo sepas. Tu hermana cree que volverás a hacerle daño. Zane no dijo nada. Había estado despierto toda la noche, dando vueltas por la habitación. Saber que le había hecho tanto daño que se había ido a Denver dejaba claro que sus hermanas tenían razón. Si encontraste a Shanine, ¿qué harías?, le preguntó Rico. Zane inclinó la cabeza para mirar su taza de café. Se había hecho esa misma pregunta muchas veces por la noche. Le pediría disculpas, por supuesto, pero ¿sería eso suficiente? No estoy seguro, respondió. Tal vez deberías estar seguro antes de ir a buscarla. Cuando un hombre va a buscar a una mujer, tiene que saber lo que quiere. Zane no dijo nada porque no sabía lo que quería. ¿Sabes cuándo supe yo que estaba enamorado de tu hermana?, le preguntó Rico. ¿Cuándo? Supe que amaba a tu hermana cuando me di cuenta de que no podía vivir un solo día sin ella. Rico tomó un sorbo de café. Si alguna vez sientes algo así, dímelo y yo te contaré dónde está Shanine. Estoy bien, Megan, de verdad. No te preocupes. Me encanta estar aquí. Shanine, con el móvil en la mano, salió al porche de la casa de sus abuelos en Kindle Shore, en la playa de Virginia. Hacía tiempo que no venía por aquí, así que Zane me ha hecho un favor. Aparte de recordarme que los hombres pueden ser muy idiotas, hacía tiempo que no me tomaba unos días libres, añadió, dejándose caer en el balancín. El mar está precioso, pensó. De niña había pasado allí los veranos con sus abuelos. Afortunadamente, Adele Hastings no había hecho preguntas cuando le dijo que quería pasar unos días en la casa de la playa. Pero Shanine había notado cierto tono de preocupación mientras le explicaba dónde encontrar las llaves. En cuanto llegó y abrió la puerta, experimentó una sensación de bienvenida. Los recuerdos de los veranos que había pasado allí eran tan especiales. Sus abuelos habían pintado el interior con colores vibrantes y había muebles nuevos. En realidad, su abuela era una decoradora estupenda. Si necesitas algo, lo que sea, dijo Megan, llámame. Y otra vez lo siento mucho, de verdad. No te preocupes.
Zane me advirtió cómo serían las cosas desde el principio, pero yo me enamoré de todas formas. Tu hermano es mi debilidad. Pensé que me había olvidado de él, pero no es así, admitió Shanine. Aunque tarde o temprano lo haré, añadió con convicción. Va a pasar mucho tiempo antes de que lo perdones, dijo Megan. En algún momento el tonto de mi hermano entenderá que va a terminar solo. Unos minutos después de cortar la conversación, Shanine se levantó para mirar la playa desde la ventana. El precioso mar azul era tan invitador que decidió darse un baño más tarde. Por el momento iba a hacerse un sándwich y a leer una novela de suspenso que había comprado en el aeropuerto. Pero cuando intentó concentrarse en la lectura, no podía dejar de pensar en lo que había pasado con Zane y decidió ir de compras por el pueblo. Compró unas preciosas sandalias e incluso fue a un spa para darse un masaje y hacerse la manicura. Cuando volvió a la playa se sentía un poco mejor y había decidido que ningún hombre iba a robarle la alegría de vivir. Pero también se había enfrentado a un par de verdades. Aparentemente, su sueño de encontrar el amor y formar una familia era solo eso, un sueño. Y algunos sueños no eran para todo el mundo. Zane le había enseñado la lección. No podía amar y confiar en un hombre que no la merecía y que no la haría feliz. Ella quería un hombre que la adorase, alguien que quisiera las mismas cosas que ella. Y tenía que darle las gracias a Zane por hacerle ver lo ingenua que había sido. Pensaba haber entendido bien las cosas la primera vez que se fue de Denver, pero en aquella ocasión lo tenía absolutamente claro. El próximo hombre con el que saliera tendría que esforzarse mucho para conseguir su amor, así que, por el momento, no quería saber nada del asunto. En ese momento, dudaba que pudiera volver a enamorarse algún día. Lo había intentado una vez y le había roto el corazón. Zane se dio la vuelta para mirar el reloj de la mesilla. Las 2 de la madrugada. Frustrado, se sentó en la cama y se pasó la mano por la cara. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Shanine. Incapaz de dormir, se levantó y bajó a la cocina para beber un vaso de agua. Había construido la casa hace 7 años, pero aquella era la primera vez que veía lo solo que estaba. Sus parientes lo visitaban a menudo, Bailey demasiado, pero nunca había dejado que ninguna mujer considerase aquella casa su hogar, salvo Shanine. Se había sorprendido a sí mismo cuando le dio una llave, pero nunca había cuestionado sus razones para hacerlo. Lo único que sabía era que en esos días le gustaba volver a casa a ver su coche aparcado en la puerta. Se ponía de buen humor cuando Shanine salía a recibirlo y la abrazaba y la besaba como si toda su vida dependiera de ello. Recordaba la última vez que se sentó en la mesa de la cocina. Había sido una mañana que se levantó temprano para hacer el desayuno, la mañana que le preguntó dónde iba su relación. La pregunta le había molestado porque era algo de lo que no quería hablar, de modo que respondió que nada había cambiado y se marchó a trabajar para no seguir hablando del tema. Pero unas semanas después, Shanine había soltado la bomba. Se iba de Denver. Su decisión lo había
amargado de tal forma que ni siquiera acudió a la fiesta de despedida que Megan había organizado. Tomando otro trago de cerveza, se acercó a la ventana. La mayoría de la gente estaría dormida en ese momento, pero él estaba donde había estado las 3 últimas noches, pensando en una mujer a la que debería haber olvidado hacía 2 años. Janine era la única mujer que lo había afectado de ese modo. Zane dejó escapar un suspiro de disgusto mientras se afeitaba esa mañana. Se había mirado al espejo y no le había gustado nada la persona que había del otro lado. Janine merecía un hombre mejor que él, decía todo el mundo. Merecía encontrar el amor y formar una familia. Merecía un hombre que la adorase. Ese hombre estaba en algún sitio y pensarlo hacía que se le encogiera el corazón. Daría un brazo antes que perder a Janine por otro hombre. Se quedó helado, sorprendido por ese pensamiento. ¿Qué hombre estaría dispuesto a perder un brazo por una mujer de la que no estaba enamorado? Fue entonces cuando recordó las palabras de Rico. Yo supe que amaba a tu hermana cuando me di cuenta de que no podía vivir un solo día sin ella. Por fin podía admitir que lo que sentía por Janine no era lo que había pensado nunca por otra mujer. No quería olvidarse de ella. En otras palabras, no podía imaginarse un solo día sin ella. El corazón empezó a latirle con fuerza al entender lo que eso significaba. ¡Demonios!, murmuró para sí mismo, mirando la lata vacía de cerveza. ¿Eso significa que te has enamorado de Janine? Y como un loco, además. De repente, todo cobró sentido. ¿Por qué estaba tan triste desde que se marchó a Atlanta? ¿Por qué no había mostrado el menor interés por ninguna de las mujeres con las que había salido después? ¿Por qué cuando pensaba en ella con otro hombre se ponía enfermo? Y lo más importante, explicaba por qué había guardado esa caja llena de recuerdos durante casi 2 años. Por primera vez en su vida, Zane Westmoreland amaba a una mujer. Hola abuela, soy Janine. Hola cariño, espero que hayas encontrado la casa a tu gusto y lo estés pasando bien. Sí, llevo aquí 3 días y estoy empezando a relajarme. Me hacía falta un descanso, dijo ella, apartándose el pelo de la cara. Descansar siempre está bien, asintió la abuela. Janine miró por la ventana. Se había levantado temprano para ir a correr por la playa. Sus padres, que vivían cerca de sus abuelos, solían visitarlos a diario, pero estaban en Hawái. ¿Estáis bien el abuelo y tú? He oído que hay una ola de calor. Estamos bien, pero ¿cómo estás tú, cariño? Harta de los hombres, abuela. Me rindo. Al otro lado del hilo hubo una pausa y luego Adele preguntó, ¿de verdad? Los quieres, pero ellos no te devuelven ese amor. Y luego están los que dicen que sí, pero no conocen el significado de esa palabra, como Emmett. No sabía por qué había recordado a Emmett Sawyer. Emmett era parte de su época universitaria, el primer chico con el que se acostó y el primero a quien le entregó su corazón. Había pensado que la quería y le había llevado a su casa en vacaciones para que conociese a su familia, pero después descubrió que Emmett había estado saliendo con una camarera durante el verano, mientras le decía a ella que la quería. De modo que había vuelto a casa con el corazón roto,
Había sido su madre y su abuela quienes la convencieron de que no todos los hombres eran así, que había hombres en el mundo que la querrían de verdad. Había tardado 5 años en entregarle su corazón a otro y tuvo que ser Zane. Había pasado de un hombre que no la quería a uno que vacilaba en decirle a la cara que no estaba enamorado de ella y que nunca lo estaría. ¿Crees que el problema son los hombres, cariño?, le preguntó. La pregunta de su abuela le interrumpió los pensamientos. No, soy yo el problema. Espero demasiado y confío en ellos demasiado pronto. Por eso he decidido olvidarme de los hombres. Ah, eso suena interesante, dijo Adele. Los hombres solo valen para pasarlo bien, nada más. Al otro lado del hilo podía oír a su abuela riendo. Se lo contaré a tu abuelo. Janine se dejó caer en una silla. El abuelo es como mi padre, un hombre maravilloso. Ya no hay hombres como ellos. ¿Tú crees? Pensé que sí, pero ya no estoy tan segura. Estoy harta de que me rompan el corazón. He decidido cerrarlo y tirar la llave. ¿Estás segura de eso, cariño? No estaba segura, pero le parecía la única opción. Ella era quien debía hacer cambios en su forma de ver el amor. Tal vez era el momento de pasarlo bien y olvidarse de todo lo demás. ¿Janine? Ella parpadeó al darse cuenta de que no había respondido a la pregunta de su abuela. Sí, estoy segura. Es lo que voy a hacer. Tengo que vestirme, abuela. Voy a pasar el día en la playa. Muy bien. Si quieres volver a hablar conmigo, solo tienes que llamarme. Gracias. Un beso. Zane estaba agotado. No era capaz de encontrarse en el trabajo y le disgustaba aún más que Derringer y Jason lo mirasen con gesto de burla. Cuando pararon para comer, Jason fue a reunirse con su mujer, Bella, y Zane miró a Derringer mientras tomaban los sándwiches que Lucía, su mujer, había hecho para ellos. Estás muy callada. Estaba pensando. Anoche no podía dormir. ¿Y sabes lo que pasó cuando entré en la cocina? No. Hubiera podido jurar que olía a pan de jengibre. Zane no dijo nada. No tenía que hacerlo. Los dos estaban recordando el pasado, cuando su madre hacía pan de jengibre para el desayuno. Entonces me di cuenta de que había pasado casi 20 años, pero sigo echando de menos a mamá como el primer día. Siguió Derringer. A ella y a papá, claro, pero sobre todo a ella. Zane estaba de acuerdo. Su madre había sido una persona especial. Él estaba en el 2º año de la carrera cuando sus padres murieron y se creía un Don Juan. Pero su madre le advertía que no le rompiese el corazón a nadie. Le decía que si no tenía cuidado, algún día una chica se lo rompería a él. Yo también he pasado mucho en ella últimamente, le confesó Zane. Si no hubiera muerto, Dylan estaría retirándose de la NBA ahora mismo y Ramsey sería ganadero de ovejas. No hubiera tenido los problemas que tuvimos con los gemelos y la primera vez que Bailey hubiera dicho una palabra, mamá le habría lavado la boca con jabón. Sí, es verdad. Derringer esbozó una sonrisa. Era dura y tierna al mismo tiempo. Todo el mundo quería a mamá. Zane tenía la impresión de que su madre le hubieran gustado mucho las mujeres de sus hijos.
y seguro que Janine le hubiera gustado también, tuvo que reconocer. ¿Cuándo descubriste que estabas enamorado de Lucía?, preguntó Zane entonces. Su hermano no pareció sorprendido por la pregunta. Para empezar, no quería enamorarme. La idea de estar con alguien para toda la vida me producía escalofríos, respondió. Y pensar que podría perderla como habíamos perdido a nuestros padres era inaceptable para mí. Zane estudió a su hermano muy serio. ¿Y cómo superaste ese miedo? Al final entendí que la vida está llena de riesgos, que las cosas pasan y no se pueden hacer nada. No se puede vivir temiendo que ocurra algo malo. Es una bobada. Fue entonces cuando tuve que admitir que Lucía me importaba más que ninguna otra mujer y que si era necesario movería cielo y tierra para estar con ella. Cuando un hombre ama a una mujer, hace que lo sea para estar a su lado porque merece la pena. Lucía es toda mi vida. Zane no dijo nada durante unos segundos. Sabía que Janine merecía correr cualquier riesgo. Era una parte vital de su vida, pero hasta ese momento había tenido miedo de admitirlo. La idea de amar a una mujer le daba pánico, pero más aún la posibilidad de perderla y no volver a verla nunca más. ¿Puedo hacerte una pregunta, Zane? Sí, claro. ¿Estás enamorado de Janine? Él contuvo el aliento durante unos segundos. Sí, creo que sí, respondió por fin. Derringer sacudió la cabeza. Eso no es suficiente. Tienes que saberlo con toda seguridad. Te lo debes no solo a ti mismo, sino a ella. ¿Sabes lo que pienso? No, ¿qué piensas? Que temes admitir que estás enamorado por la misma razón que lo temía yo. Perder a un ser querido es muy duro, pero lo único que debes preguntarte es si pasar el resto de tu vida con Janine merece la pena. Zane asintió con la cabeza. Él siempre había creído que lo sabía todo sobre las mujeres, pero no había sabido amar y apreciar a la única mujer que debería haberle importado. Janine era la mujer de su vida. Se daba cuenta en ese momento. Una hora después, subió a la camioneta y fue a casa de Megan a toda velocidad. Imaginaba que su hermana seguiría trabajando y se alegró cuando Rico abrió la puerta. Antes de que su cuñado pudiese decir nada, Zane anunció: «Quiero saber a dónde ha ido Janine. Estoy enamorado de ella». Rico lo estudió durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. Imaginaba que tarde o temprano entrarías en razón, pero prepárate, no creo que Janine vaya a ponértelo fácil. Yo tampoco lo haría. Sí, lo sé, pero al menos tengo que intentarlo. Uno de sus lugares preferidos de la casa de sus abuelos era el asiento de la ventana. Una noche, cuando era adolescente, había dormido allí y se había despertado mirando el mar. De modo que allí estaba con las piernas estiradas, leyendo una novela que pensaba terminar esa noche. Cuando llegó el final de un capítulo, se levantó para estirar las piernas y decidió ir a la cocina para tomar un refresco. Su hermano no había llamado, de modo que sus abuelos no debían haberle contado nada. Y se lo agradecía. Lo único que quería era que Juan llamase para preguntar por qué no estaba en Denver. Aunque ni sus padres ni Juan habían conocido a Zane, ella lo había nombrado en innumerables ocasiones.
de modo que sabían que la relación había terminado abruptamente. Nadie le había hecho preguntas, pero su familia era lo bastante astuta como para saber que su huida a Atlanta tenía algo que ver con Zane. Volvía al asiento de la ventana con un vaso de limonada en la mano cuando escuchó un golpecito en la puerta. Janine sonrió, pensando que era una niña a la que había conocido el día anterior en la playa, Sandy Farmer, que era un cielo. Sus padres habían alquilado la casa de al lado para pasar el verano. Dispuesta a decirle a Sandy que no podía ir a la playa en aquel momento, abrió la puerta. «Hola, Janine». Por su expresión, Zane supo que era la última persona a la que esperaba ver allí. Estaba guapísima con los pies descalzos, una camiseta de color lavanda y una falda corta. Mientras ella lo miraba atónita, Zane decidió que era el momento de colarse, antes de que le diese con la puerta en las narices. Cuando cerró la puerta tras él, la sorpresa de Janine fue reemplazada por una oleada de furia. «Espera un momento. ¿No te he invitado a entrar? ¿Qué haces aquí?» «He venido a pedirte perdón», le confesó él. «La razón por la que hice lo que hice en McKay's es que pensé que estabas comprometida con Hammond y no quería que te hiciese daño». «¿No querías que Mac me hiciese daño? Pero te pareció bien seducirme cuando sabías que no habría nada más». Zane se cruzó de brazos. «No te seduje porque sí, Janine. Lo hice para que rompieras tu compromiso con él. Entonces me pareció buena idea porque sé que Hammond te engaña con otras mujeres. ¿Cómo iba a saber que no estabais prometidos?» Janine apretó los dientes. «Mi relación con Mac nunca ha sido asunto tuyo». «¿Cómo que no? ¿Creías que iba a dejar que te engañase?» «No es asunto tuyo, Zane. Tú no querías estar conmigo, ¿recuerdas? Con quien salga o deje de salir es cosa mía, pero no se puede tener todo. Tú no estás enamorado de mí y sin embargo querías sabotear mi relación con otro hombre. Es increíble». Zane negó con la cabeza. «Te quiero». Janine parpadeó sorprendida. Había dicho que la quería. ¿Pensaba que iba a creerlo cuando lo había negado tantas veces? No, Zane, no la quería, pero tampoco quería que la tuviese nadie más. Le había dicho eso en McKay's. Siento que te hayas enfadado y lo comprendo, pero he reflexionado y todo va a salir bien. Te deseo como a nadie, Janine. Era evidente que Zane Westmoreland no conocía la diferencia entre amar y desear, y debía reconocer que también ella lo deseaba. Y mientras supiera que el amor no formaba parte de la ecuación, no habría razón para no disfrutar, pensó. Janine. Zane la tomó por la cintura, mirándola a los ojos. «Di que tú también me deseas». «Yo sé que sí. Te deseo, es cierto», reconoció ella. Zane la apretó contra su cuerpo, haciéndola sentir el bulto de erección a través de sus vaqueros. La tensión sexual vibraba entre ellos. Entonces, sin decir nada, inclinó la cabeza para buscar sus labios y sintió que el mundo dejaba de girar mientras sus lenguas se enredaban. Cuánto lo habían echado de menos. Janine tenía una boca hecha para ser besada y quería recuperar el tiempo perdido cuanto antes. Ella le devolvía el beso, enredando su lengua con la suya en un duelo sensual.
nunca habían dejado de desearse y tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlarse. Se apretó contra ella para que sintiese lo que le hacía y Janine dejó escapar un gemido ronco. No iba a tener que suplicar cómo había temido, cómo había estado dispuesto a hacer. Como él, Janine estaba lista para empezar un futuro con él. Zane se apartó para mirarla a los ojos. ¿Cómo se había dado cuenta antes de lo que sentía por ella? Janine había sido la mujer de su vida desde el principio. La amaba, la necesitaba y no pensaba dejarla escapar. Derringer tenía razón. El miedo a no tener a Janine en su vida era mayor que el miedo a perderla. Sintiendo un amor de una profundidad que desconocía, Zane tomó su cara entre las manos y sintió un pellizco en el estómago al ver un brillo de deseo en sus ojos, pero no el brillo de amor que había visto siempre, el que había visto en Mackays. Perplejo, le preguntó: ¿estás bien? Ella asintió con la cabeza. Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿No iba a estarlo? Buena pregunta. Pero antes de que pudiese responder, Janine se apartó contra él y Zane la besó como un hombre desesperado. Solo había sentido aquello por una mujer. La atracción sexual era entre ellos muy poderosa, más abrumadora que antes, y la necesitaba en aquel mismo instante. ¿Dónde está el dormitorio?, le preguntó. Por ese pasillo, a la derecha. Zane la tomó de la mano para llevarla allí, sintiendo la urgencia en casa pasada. Cuando llegaron al dormitorio, la dejó a los pies de la cama. ¿Sabes lo que siento ahora mismo?, le preguntó, acariciándole la cara. No. Entonces, deja que te lo demuestre. Durante su relación, siempre la había sorprendido su habilidad para sentir placer. Janine respondía de la manera más sensual. Le encantaba su olor, su sabor. Zane le dijo en voz baja lo que pensaba hacer y notó cómo ella contenía el aliento. Sacó varios preservativos del bolsillo de los vaqueros y los tiró sobre la cama. Luego, sin perder tiempo, se desnudó y le quitó a ella la camiseta para acariciarle los pechos por encima del sujetador, provocándole una especie de descarga eléctrica. Preciosa, murmuró, excitado, cuando le quitó el sujetador. Sus pechos tenían la forma perfecta, deliciosos para la vista y el gusto. Inclinando la cabeza, enterró la cara en ellos para besarlos. Respirando con dificultad, tomó un pezón entre sus labios y lamió la punta durante unos segundos antes de chupar ansiosamente. Janine sintió un escalofrío de intenso placer mientras la sujetaba la cabeza con las dos manos, sus pezones erectos mientras él la devoraba. Sentía un cosquilleo tan intenso en el vientre al saber que solo era una cuestión de tiempo antes que él concentrase su atención allí. Un momento después, Zane levantó la cabeza para respirar. Necesito estar dentro de ti, le dijo, bajándole la cremallera de la falda. Janine tenía el corazón acelerado cuando él dobló las rodillas para quitarle las braguitas. En lugar de levantarse, se quedó en cuclillas, acariciando el vello rizado que cubría su feminidad, para luego deslizar un dedo dentro de los rizos, abriendo los pliegues para entrar en ella. El deseo se convirtió en urgencia cuando añadió otro dedo y empezó a moverlo con precisión. Janine echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un gemido. No solo estaba húmeda,
estaba empapada. Como él la quería. Estoy deseando tener otra vez, susurró. Antes de introducir la lengua, lamiendo y chupando hasta que la hizo explotar. Pero no paró. Siguió moviendo la lengua dentro de ella, lamiendo ansiosamente mientras sentía los espasmos, y Janine se agarraba a los hombros para no caer al suelo. Gritó su nombre mientras movía las caderas adelante y atrás, y sintiendo lo mismo se había sentido la primera vez que hicieron aquello. La lengua de Zane Westmoreland debería estar prohibida. Cuando el último espasmo le dejó doblada encima de él, la tomó por la cintura y le sostuvo la mirada. Te quiero. La mente de Janine bloqueó sus palabras. No quería escucharlas porque sabía que no eran ciertas. Zane no la amaba, amaba a aquello, porque no estaba enamorado de ella, la deseaba sencillamente. Buscando sus labios, lo empujó sobre la cama con la intención de hacer lo que había soñado hacer tantas veces. Había pasado 2 años y lo echaba tanto de menos. Se colocó sobre él y pasó la lengua por el miembro grueso y duro, emergido de entre un denso nido de vello oscuro y rizado. En cuanto lo rozó, él dejó escapar un grito gutural, un sonido que le excitaba. Janine notó que se hinchaba más con cada roce y sonrió satisfecha. Zane dio un respingo, arqueándose cuando lo metió en su boca, pero se negaba a soltarlo. Eso era lo que quería, lo que ansiaba, lo que tanto había echado de menos. ¡Janine! Zane intentó empujarle la cabeza hacia atrás, pero no se apartó hasta que, después de succionar con fuerza, se dejó ir en su boca. Solo entonces se apartó para respirar, pero entonces, antes de que pudiese encontrar aliento, Zane la tumbó de espaldas, abriéndole las piernas con las rodillas y buscando un preservativo a tientas. Te necesito, susurró mientras Janine envolvía las piernas en su cintura. La embistió con fuerza una y otra vez, con un ritmo que le aceleraba el corazón. La habitación se llenó de aroma de 2 cuerpos sudorosos, el aroma del sexo, y Zane no paraba. Ella respondía levantando las caderas para recibirlo hasta que cayó al abismo, pero él siguió empujando hasta que los espasmos terminaron, dejándola exhausta. Nunca había experimentado nada así. Unos segundos después, Zane se levantó de la cama para ir al baño. Cuando volvió, Janine seguía tumbada, con un brazo sobre la frente. Tienes que irte, Zane. Él enarcó las cejas, sorprendido. ¿Irme? No he disfrutado tanto como tú. Los dos hemos conseguido lo que queríamos, de modo que no hay razón para que sigas aquí. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la razón por la que has venido. Ya te he dicho por qué he venido. Quería disculparme y decirte que te quiero. Ella negó con la cabeza mientras se levantaba de la cama para ponerse la ropa. No te creo. Zane la miraba sorprendido. ¿Qué es lo que no crees? ¿Que me quieras? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no? No me querías hace un par de días. Tú mismo lo dijiste. ¿Por qué voy a creerlo ahora? Zane miraba a Janine fijamente.
No podía creer que estuviera cuestionando su confesión. La primera vez que admitía amar a una mujer y ella no lo creía. ¿Cómo era posible? Casi podía escuchar la burlona voz de Bailey. La culpa es tuya, idiota. Dejando escapar un suspiro de frustración, le dijo: la razón por la que deberíais creerme es que no tengo ninguna razón para mentir. Shannon esbozó una sonrisa triste. Claro que la tienes. Se te ha metido en la cabeza que nadie más que tú puede tenerme. Él pareció tomárselo como una afrenta. No es verdad. ¿Ah, no? ¿No me seduciste en Mackay's para demostrar que tenías razón, que era tuya y de nadie más? Sí, pero da igual, déjalo, lo interrumpió Shannon. Has venido a pedirme disculpas y ya lo has hecho, pero por favor, no confundas el amor con el deseo. Tú no puedes amar a una mujer, lo he entendido. No lo entendía. ¿Cómo podía no creerlo? Enseguida supo la respuesta, porque era el mismo hombre que le había dicho una vez y otra vez que no la amaba ni la amaría nunca. Hasta ahora tenía miedo de amarte, le confesó. Shannon lo miró sorprendida. ¿Tenías miedo? Por favor, no esperarás que lo crea. Zane Westmoreland no le tiene miedo a nada. Pues se equivocaba, pensó Zane, pasándose una mano por la cara y un gesto de frustración. Mira, Shannon. No, mira tú, lo interrumpió ella con tono seco. Tú no sabes lo que es el amor, pero yo sí. Te quise mucho. Por eso me fui de Denver. Y por eso me he quedado 2 años en Atlanta. 2 años, Zane. Y tú no te molestaste en levantar el teléfono para preguntar cómo estaba. Se le encogió el corazón al recordar las noches que había esperado que la llamase, las noches en vela. Pensó que su ausencia le haría ver que la quería y que iría a buscarla para confesarle sus sentimientos. Qué equivocada había estado. Pero cuando por fin aceptó que Zane no la querría nunca, intentó rehacer su vida. Quería hacerlo, dijo Zane entonces, pero sonaba tan falso y estaba claro que ella pensaba lo mismo. Quería hacerlo, pero no lo hice, repitió Shannon airada. El Zane que hace siempre lo que le da la gana. ¿Por qué? Ah, claro, porque tenías miedo. ¿Y de qué tenías miedo? ¿Temías que te presionaran para que te casases conmigo? ¿Estás disgustada, Shannon? Tal vez deberíamos seguir mañana con esta conversación. No cuentes con ello. ¿Por qué no vuelves a Denver? Después de lo que hiciste en Mackay's, no te quiero por aquí. Él la miró sorprendido. ¿Y cómo llamas a lo que acaba de pasar? Hemos hecho el amor. Shannon esbozó una irónica sonrisa. No hemos hecho el amor. Nos hemos acostado juntos. Supongo que eso es algo que te resulta muy familiar. Maldita sea. Ha sido mucho más que un revolcón. Te equivocas, dijo ella. Por favor, ponte la camisa para que pueda acompañarte a la puerta. Zane apretó los labios. No solo pensaba que aquello solo había sido un revolcón, sino que lo estaba echando de su casa. Abrió la boca para decir algo, pero al ver que los ojos de Shannon se llenaban de lágrimas, se quedó cortado. Esas lágrimas
que ella intentaba contener lo hicieron sentir como un canalla por hacerle daño a una mujer a la que quería proteger. Janine, No, lo interrumpió ella. Por favor, márchate. Sintiéndose como un idiota, Zane respiró profundamente mientras se ponía la camisa, sin dejar de mirarla. Te equivocas conmigo y estoy dispuesto a demostrártelo. No pierdas el tiempo intentando demostrar nada. Veo las cosas como son y mi corazón está cerrado con llave. Él se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Entonces, imagino que mi deber será encontrar esa llave. Ya te he dicho que no pierdas el tiempo, repitió Janine entrando en el cuarto de baño. Cuando oyó el portazo, Zane apretó los dientes. Le gustaría hacerla salir y exigirle una explicación, exigir que lo creyese. ¿Exigir? Él no podía exigirle nada a nadie, y menos a una mujer a la que había tratado tan mal. Por el momento, lo hacía todo mal con Janine. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual que compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo, esperando el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido todo, tiempo y energía y mucho conocimiento para ustedes. Debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.